Declaración de la Quinta Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio. Al Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, intentar ocultar el despojo, el desplazamiento, la destrucción y la muerte. Para avanzar con la reorganización capitalista del territorio nacional, la nueva élite gobernante recuperó de sus antepasadas estrategias de cooptación y simulación como lo es el indigenismo, como si se tratara de mero espectáculo. Desde Presidencia y sus asesores de comunicación hicieron una gran puesta en escena para entregar un supuesto bastón de mando al actual capataz, faltando con ello a la verdad y también faltando a la historia, memoria y al espíritu de nuestros pueblos. Esta simulación, hay que señalar, se ha retomado con quien a partir de octubre ocupará la silla presidencial. Por su parte, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas echó a andar toda una operación mediática y política para hacer creer que el despojo y la muerte cuentan con el aval de los pueblos. En Sonora, por ejemplo, con el pueblo yaqui, se puso en marcha un aparente plan de justicia que en los hechos favorece al despojo del agua para abastecer a las industrias mineras y la imposición del gasoducto, al tiempo que se continuó con el asesinato, la tortura y desaparición de varios miembros de la tribu. En Oaxaca y Veracruz, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, un proyecto impulsado por el imperialismo desde hace siglos, avanza de la mano de quien se dice defensor de la soberanía del país, pero los pueblos colectivos y organizaciones siguen resistiendo no solo al megaproyecto, también al crimen organizado y a la represión que viene con él. En la península de Yucatán, en el territorio maya, los pueblos vemos contaminados nuestros ríos subterráneos y cenotes. Vemos destruidos nuestros territorios por donde pasa el mal llamado Tren Maya, un tren que viene acompañado del crimen organizado, de violencia, con el incremento de desaparición de niños, niñas y jóvenes, con el aumento de violencia y también con el incremento de suicidios. Al mismo tiempo vemos crecer las riquezas de las cerveceras y granjas porcícolas, de inmobiliarias y de agroindustria que extraen nuestra agua que estaba protegida por la madre tierra durante miles de años y que ahora la han expuesto a contaminantes. Pueblos y comunidades que antes aceptaron el tren por la promesa de desarrollo, hoy se arrepienten ante la devastación ecológica y la llegada del crimen. En Santa María Ustula, en Michoacán, aquel pueblo que nos alertó del vínculo entre mineras, crimen organizado y mal gobierno, hoy vemos el recrudecimiento de la guerra, los drones que avientan bombas, los ejércitos de las corporaciones criminales que buscan exterminar al pueblo en resistencia. Y vemos también cómo en otras tantas geografías un Estado cómplice. En Chiapas, los pueblos zapatistas resisten a la brutalidad de la guerra que se ha instalado en todo el Estado. Una guerra que desplaza a pueblos enteros, que aumenta las desapariciones forzadas, que trafica con la gente, especialmente con mujeres y niños. Y ahí es lo que hoy es el epicentro de la guerra. En Chiapas los zapatistas nos enseñan que otro mundo es posible y que organizarnos con otros y otras en todo el mundo podemos arrancar al Estado la libertad de nuestros compas. En medio de tantos dolores, un destello de alegría y sonrisa nos provocó la libertad del compa José Díaz Gómez.
Esta asamblea se suma a la exigencia al alto a la guerra contra los zapatistas, los pueblos zapatistas, y el alto a la guerra en todo Chiapas y México. En la Ciudad de México, la comunidad otomí resiste desde la Casa Samir Flores Soberanes y nos enseña que luchar por vivienda digna es también luchar por la autonomía. Como respuesta, la comunidad otomí recibe amenazas de despojo, de desalojo y represión. Desde esta asamblea dejamos claro toda nuestra solidaridad con la comunidad otomí residente en la Ciudad de México y alto a la criminalización de la comunidad y del compañero Diego García. Exigimos que se cumpla la totalidad de sus demandas. Nos declaramos en alerta ante cualquier agresión que puedan recibir. Y en Guerrero, las familias de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa nos dicen que su dignidad no está en venta, que burlas y desaires recibieron de este gobierno que decidió proteger a los militares y dejar que la verdad y la justicia siguieran esperando para otro momento. Esta quinta Asamblea Nacional por el Agua y la Vida y el Territorio dice también: nos faltan 43 compañeros y miles más. Retomando la ruta de Luis Echeverría en 1975 y la creación del Congreso Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI del traidor Adolfo Regino, el 29 de febrero del 2024, creó un aparato con exactamente el mismo nombre, un instrumento a modo para simular el diálogo y para intentar disminuir al movimiento indígena independiente, ese que no se rinde, no se vende y no traiciona. Como reivindicamos del desprecio y de la simulación, el nuevo aparato de dominación de los pueblos retomó la misma consigna que ha sido nuestro grito de lucha: nunca más un México sin nosotros. Es su ruta del saqueo y como complemento de la cooptación y desmovilización, el INPI elaboró y publicó en el Diario Oficial de la Federación, en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto del 2024, un catálogo nacional de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, un catálogo que es en realidad un plan de guerra, un plan para eliminar a nuestros pueblos y despojar nuestros territorios. Junto a los catálogos, los pueblos mágicos, la simulación de la justicia y las puestas en escena. El propio INPI, siempre al servicio del capataz, ha impulsado o legitimado asambleas o consultas que no cumplen con las formas y tradiciones de los pueblos. Recientemente, el mismo INPI ha retomado reformas jurídicas que fueron discutidas hace más de 25 años y que hoy no corresponden a las exigencias y problemáticas de nuestras regiones. Para nosotros, el agua es sagrada. Para los pueblos, el agua es sagrada porque nos da vida, nos da existencia, nos da comida, nos da medicina. Por eso pedimos permiso al territorio, por eso no la traicionamos, no lo vendemos. Si la tierra y el agua enferman, nosotros también. Si el agua muere, nosotros y la vida todo se acaba. Si el agua ya no cae, nada florece, nada vive. Para ellos, los de arriba, resulta fácil mirar nuestro territorio e identificar las fuentes de agua, minerales y tierras fértiles, trazar carreteras, vías de tren, gasoductos para transportar mercancías y proveer a la industria. Les es fácil mirar el mapa y decir qué población desplazar y eliminar. En esta guerra sangrienta
que no es más que una continuidad de la que inició hace más de 500 años. Los pueblos seguimos en resistencia, seguimos caminando en este territorio llamado México, en este hogar llamado mundo, y en este caminar nos encontramos con nuestra historia y con nuestros pueblos y comunidades. En este espacio, recuperado por nuestras hermanas y hermanos de la comunidad residente en la Ciudad de México, el cual se ha convertido no solo en su casa, sino que han abierto las puertas para todo aquel que lucha desde abajo y a la izquierda, que lucha por la vida. Dicen que ya no existen pueblos en la ciudad, dicen que nos pueden contabilizar y caricaturizar en un catálogo. Dicen que ya no hay resistencia en el norte, sur, este, centro y oeste del país. Dicen que los pueblos ya no existimos, y nosotros y nosotras les decimos que los pueblos y naciones originarias existimos porque resistimos. Los de arriba quieren que olvidemos que somos parte de la naturaleza, pero nosotros nos empeñamos en defender a nuestra madre tierra. En esta quinta asamblea escuchamos viejas y nuevas formas de despojo y destrucción, acaparamiento, perforación de pozos para la industria, construcción de tuberías que, simulando el cumplimiento del derecho al agua, las desvían para la industria y la ciudad, otorgando concesiones ilimitadas para las industrias, minerías y empresas, mientras a la población es limitada a un día o incluso horas de acceso al agua, que casi siempre está contaminada. El sexenio termina y, contrario a lo que prometieron, no termina la guerra ni el despojo. Peor aún, el próximo gobierno promete continuidad, un segundo piso para los de arriba construido sobre los y las de abajo. Los banqueros y megáricos no pueden estar más que contentos. Sus riquezas y su impunidad se ensachan. Las luchas que nuestros pueblos florecieron desde hace siglos y que en las últimas décadas ha sobrevivido a la modernización neoliberal y a la supuesta cuarta transformación, hoy crece en la lucha contra la guerra y el despojo del agua. Las luchas del campo y la ciudad dialogan, comparten diagnósticos y encuentran que los explotadores tienen el mismo nombre en uno y en otro lugar. Las luchas se hermanan, la lucha por el agua, la vida y los territorios debe seguir mientras quien gobierne lo haga para los de arriba, sirviéndose de la explotación y la dominación del saqueo y del desprecio. Aquí coincidimos las luchas de muy distintas geografías, del territorio nacional, del campo, del mar y la ciudad. Luchas que estaban antes de este sexenio y luchas que florecieron durante este sexenio. Estamos aquí quienes coincidimos en seguir en la lucha por la vida desde abajo contra la explotación capitalista bajo los nuevos rostros que adquiere. Esta es nuestra palabra sencilla, un balance del sexenio que termina y un anuncio que nuestra lucha sigue en el sexenio que comienza. La lucha por el agua, la vida y el territorio sigue, porque luchar por la vida es luchar contra el capitalismo. Repudiamos el megaproyecto del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el mal llamado Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Proyecto Integral Morelos, entre otros. Repudiamos los planes de reordenamiento territorial, los planes de justicia, que son el instrumento para despojar el territorio, desplazar a los pueblos, para repoblar con nuevos habitantes que se dejen someter por este sistema. Exigimos el cese de la criminalización en contra de 9 personas compañeras y 2 compañeros indígenas zapotecas y un mije, con el motivo de desplazarles de manera forzada al imputándoles una fabricación de delitos. Exigimos el cese de la criminalización en contra del campamento Tierra y Libertad de Mogollón Viejo en el Istmo de Tehuantepec. Repudiamos la manipulación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas
para ocultar las más de 116,000 personas desaparecidas. Y repudiamos también el cinismo del mal gobierno que incluso convocó a personas desaparecidas para ser representantes de casilla. Condenamos las 40 ejecuciones de integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata. Exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los miles de desaparecidos. Asimismo, pedimos la investigación y el castigo a Omar García Harfuch por sus posibles vínculos con este crimen. Exigimos la presentación con vida de Sergio Rivera de la Sierra Norte de Puebla por luchar en contra de la construcción de una hidroeléctrica. Exigimos el alto a la violencia contra las comunidades de la Sierra del Sur de Guerrero. Exigimos la libertad inmediata e incondicional de María Cruz Paz del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Exigimos el cierre de procesos, persecución y desplazamiento contra la comunidad mazateca de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Exigimos el cierre definitivo del basurero de San Pedro Cholula, Puebla, y al alto a la persecución de compañeros nahuas de la región. Repudiamos el actuar de Conagua en contra de nuestras comunidades al gestionar y garantizar el despojo y contaminación de nuestra agua. Exigimos castigo a los culpables del asesinato de Samir Flores Soberanes, quien luchó en contra del Proyecto Integral Morelos. Su lucha, así como él, siguen vivos en nuestra resistencia. Exigimos el alto a la destrucción de las reservas de agua de ríos subterráneos y cenotes en la península de Yucatán, destruidos por el mal llamado Tren Maya, que lo acompaña el incremento de niños y jóvenes desaparecidos vinculados a cuarteles y carteles del narcotráfico. Exigimos el alto a la destrucción de la selva en Calakmul, en el territorio maya de la península de Yucatán, con incendios en la selva legitimando el cambio de uso de suelo para construir hoteles, casinos, para el turismo, la especulación inmobiliaria y monocultivos de la agroindustria. Exigimos justicia por los compañeros yaquis desaparecidos y asesinados por el narcoestado. Exigimos el retiro de la Comisión Estatal de los Pozos de Agua de Santiago Mezquititlán y alto al hostigamiento a la comunidad. Exigimos el cese de la persecución y fabricación de delitos en contra de investigación de nuestra compañera Hortensia Telésforo de San Gregorio Atlapulco, criminalizada por participar en la recuperación de la biblioteca comunitaria del pueblo. Exigimos la atracción de la carpeta de investigación por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el delito de tortura en contra del Estado mexicano en Querétaro. Exigimos la libertad de José Alberto Cortés Salles, Esmeralda de la región Purépecha en Michoacán. Acciones. Llamamos a acompañar la acción convocada en el Istmo del 10 al 12 de octubre en el marco de las jornadas del llamado nacional del Congreso Nacional Indígena en contra de megaproyectos y gasoductos. Llamamos al acompañamiento de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre del 2024. Llamamos a difundir las consecuencias de la militarización en nuestros territorios y en todo el país. Llamamos al acompañamiento permanente de la comunidad de Santa María Ostula, Michoacán, en la exigencia de respeto a las tierras comunales que tiene la localidad de Xayacala y las acciones próximas convocadas, como es el caso del 4 de septiembre en la Suprema Corte de Justicia para el reconocimiento por parte del Poder Judicial mediante un juicio de amparo interpuesto. Llamamos a acompañar y dar seguimiento a la segunda Asamblea Regional de Pueblos Cholultecas y de los Volcanes que se llevará a cabo el 1 de septiembre del 2024 en el pueblo de Coronango, Puebla.
Participar en los llamados del Congreso Nacional Indígena hacia el 12 de octubre del 2024. Convocamos a sumarnos al 51 aniversario de la UPBA 28 de octubre, el 28 de octubre del 2024. Movilización por justicia para Belinos Soberanes el 21 de agosto. Marcha nacional convocada por la UPBA 28 de octubre el 13 de septiembre. Reafirmamos que este edificio seguirá siendo la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas San Miraflores Soberanes, resguardar por la comunidad otomí residente en la Ciudad de México, y junto con ellos la ocupamos luchando desde abajo y a la izquierda, retomando los principios del mandar obedeciendo. Anunciamos que se realizará la 6ª Asamblea Nacional por el Agua y por la Vida y el Territorio en el 2025. Próximamente informaremos lugar y fecha. Tener techo es un derecho. Agua, tierra y libertad. No es sequía, es saqueo. Hasta que la dignidad se haga costumbre. ¡Zapata!